Estamos con Farid Kajat, internacionalista que acaba de publicar un libro contra la amenaza fantasma a propósito de todos los líderes populistas de derecha que buscan una suerte de retaliación de la historia y que en el camino podrían acabar con las precarias democracias en la región. Buenas noches, Farid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos qué buscabas contra la amenaza fantasma que recorre América Latina. A ver, el título no fue idea mía, pero la amenaza es fantasmal no en el sentido de que no hay una izquierda que es una amenaza real para la democracia y los derechos humanos. El chavismo, Cuba, Nicaragua, sino en el sentido de que la derecha radical pone en un mismo saco, como si fuera un todo indiferenciado, a esa izquierda que es una amenaza real para la democracia y los derechos humanos, como lo es parte de la derecha radical, dicho sea de paso, y a la socialdemocracia que respeta la democracia, defiende los derechos humanos y defiende la economía de mercado con propiedad privada, o los liberales incluso, ¿no? Solo en un país con una derecha caníbal como la que tenemos, alguien como Rosa María Palacios puede pasar por caviar, ¿no? Cuando ella hace todo lo humanamente posible para decir en todos los tonos que es de derecha liberal. Pero acá la derecha liberal no existe porque quienes se dicen liberales siguen a personajes como Milei, que diciéndose libertario ha abandonado toda la agenda liberal en aras de una alianza con los conservadores, que es la que le ha llevado al gobierno. Ahora, todo este contexto, ¿qué te permite analizar, Farid, aquí en el país, sabiendo que hay discursos y discursos de la derecha para decir estamos defendiendo la democracia y discursos de la izquierda que sostienen luchemos por un nuevo país? Claro, narrativamente es interesante, atractivo, llamativo y de convicción, pero en la práctica, en la realidad, estos partidos, ¿qué han hecho en todo ese tiempo? Sí, a ver, en el caso de la izquierda, el argumento es más fácil de desbaratar. Cuando la izquierda insiste en una asamblea constituyente, plantea trampas en el proceso, porque no es un proceso de elección basado en el criterio de un ciudadano, un voto. Cuando uno ve lo que se hace en Venezuela, hay cupos para organizaciones sociales, pero cuáles son las organizaciones sociales representativas lo determina el régimen chavista. Se sobrerepresenta a regiones como Amazonas, que votan en mayor proporción por el chavismo, lo hacían en el pasado, en contraposición a la capital, Caracas, que tiene 6 o 7 veces la población de Amazonas, pero tiene la misma representación en la Asamblea, bueno, el Congreso Constituyente que se eligió, que al final no redactó constitución alguna. En fin, hay toda una serie de, digamos, trampas en el camino, por no mencionar el hecho de que Evo Morales violó su propia constitución. La constitución que su partido con mayoría calificada en el Congreso elaboró no le permitía más que una reelección. Para la gente de izquierda que apoya a Evo Morales debería recordar que la forma en que Morales se reeligió para un tercer periodo fue exactamente la interpretación auténtica de Alberto Fujimori. Esta es mi primera reelección bajo la nueva Constitución. Y luego dijo, bueno, la Constitución no me permite postular a un cuarto periodo, pero lo convoco un referéndum y si el pueblo dice lo contrario, le haré caso al pueblo. El pueblo dijo que no podía ir a una cuarta reelección. Inventó una interpretación, digamos, de los derechos políticos contemplados en organizaciones, en acuerdos internacionales, para decir que violaba sus derechos ciudadanos el impedirle postular a la reelección. Entonces, la izquierda habla de esta refundación nacional, pero con un campo minado en el proceso. La derecha es lo mismo. ¿Qué tiene de demócrata alguien como Bolsonaro, que firma, o su hijo firma, los pronunciamientos del Foro Madrid, de lo que también es parte Milei, cuando dice que está a favor de la tortura, de que sin embargo el mayor error de la dictadura militar fue torturar y no asesinar a dirigentes de izquierda, y que en Brasil la única forma de resolver los problemas es con una guerra civil que mate 30.000 personas, o siendo ya presidente le pide a los militares conmemorar el golpe de Estado contra un gobierno democrático de 1964. Entonces,
ambos mienten descaradamente y pretenden que se les tome en serio, que es lo peor del asunto, ¿no? Claro, eso es por parte del lado político, pero por parte de la sociedad, ¿qué hacemos? O sea, la sociedad también ya ha llegado a un hartazgo, de decir, ni con chicha, ni con limonada, mejor me pongo, pero tampoco podemos estar así por mucho tiempo. Bueno, yo soy uno de los que sostiene, como Juan Carlos Tafur desde la derecha, que el populismo, ya lo repito hasta el cansancio, ¿no? El populismo no debe ser visto como la enfermedad, sino como el síntoma. O sea, Milei o en el caso de El Salvador, Bukele, suponiendo que caiga dentro de la definición de derecha radical, responden a problemas reales. Milei a una década de desempeño económico mediocre y alta inflación, en el caso de la Argentina, Bukele a una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, en el caso de El Salvador. Entonces, no hay que quejarse porque surjan estos liderazgos, porque esos liderazgos habitualmente son el síntoma de que algo anda mal en la sociedad. Y si eso que anda mal no se resuelve, luego no hay que llorar sobre la leche derramada. Bukele o Milei van a ser la consecuencia de ese fracaso. La diferencia izquierda-derecha, digamos, cada vez está más tenue o ya no sirve para explicar varios fenómenos. Por ejemplo, estamos viendo que en la elección que estaba peleando Donald Trump, que todavía no ha sido nombrado oficialmente, contra Joe Biden, que sí ha dicho que va a ir a la reelección, ha aparecido Vladimir Putin diciendo que estaría muy contento de que Donald Trump esté en la presidencia. ¿Qué une a dos personajes que en teoría estarían en las antípodas? Es que no. Putin vendrá del Partido Comunista Soviético, pero como mucha gente en esa época militaba en el partido porque era la única forma de acceder a cargos públicos. Sin embargo, y eso yo lo puedo atestiguar porque yo tuve amigos de la embajada soviética en el periodo de la perestroika, ¿no? No tuve contacto con la embajada soviética antes, pero en la época de Gorbachev sí tuve contacto con miembros de la embajada y vi el proceso en el cual, o a través del cual, gente que hablaba de la necesidad de construir ahora un socialismo democrático empezó a desarrollar un lenguaje antisemita por un lado y nacionalista étnico por otro. Entonces Putin es un hombre de derecha y él no hace mayor esfuerzo por ocultarlo. ¿Con quién se reúne en las campañas presidenciales en Francia? Con Marine Le Pen. Cuando los bancos franceses no le prestan dinero a Marine Le Pen para su campaña presidencial, se lo presta un banco ruso con autorización del gobierno de ese país. ¿Qué símbolo tiene hoy en día la bandera rusa que flanquea a Putin cuando da discursos oficiales? El escudo zarista. Putin no es de izquierda, es antiestadounidense, pero eso no es lo mismo que ser de izquierda. Hitler también fue enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, la izquierda, por lo menos los más lúcidos dentro de la izquierda, lo que se dan cuenta es que comparten un rival, que es Estados Unidos, que tiene una actitud hipócrita en su aproximación a temas como el derecho internacional, que condena y sanciona a Putin por anexar territorio por la fuerza, cosa que está penado por el derecho internacional, pero que no hace nada similar en el caso de Israel por violar exactamente el mismo principio. Pero una cosa es compartir un rival o enemigo, y otra es pretender que Putin es un compañero ideológico para la izquierda, que no lo es. Entonces allí, digamos que es un tema de conveniencia geopolítica. Sí, aunque Putin dijo en la entrevista que él prefería a Biden porque era más previsible. Yo honestamente creo que eso fue provocador más que una opinión sincera, porque él se ha llevado bastante bien con Trump. Trump acaba de declarar, en el caso de una pregunta sobre la OTAN, que si los países no cumplen con el requisito acordado por la OTAN de elevar su gasto de defensa hasta cuando menos 2% del PBI, él no solo no acudiría en su ayuda en caso de ser atacados, como establece el acuerdo fundacional de la OTAN, sino que le diría a Putin que haga lo que quiera con ellos.
¿no? Y ahí uno se da cuenta realmente qué piensa. Por lo menos Trump tiene la ventaja de que no es muy lúcido, pero sí translúcido. Dice las cosas tal cual las piensa, o en todo caso tal cual cree que le vaya a traer respaldo social. Claro, ahora Vladimir Putin ha tejido una suerte de imagen de liderazgo a nivel internacional. ¿Cuánto le afecta o no la muerte de Alexei y las circunstancias en las que él murió, tomando en cuenta sus antecedentes? A ver, yo en el caso de Navalny tengo sentimientos encontrados porque hay una tendencia en la prensa occidental de países desarrollados a que si alguien es tu aliado y está en contra de un rival al que además consideras un gobernante autoritario, tienes que tener una imagen idílica de ese aliado. Navalny tenía opiniones políticas francamente repudiables, sobre todo respecto a los inmigrantes, a quienes comparaba con cucarachas. Entonces, Navalny no es santo de mi devoción ni debería ser santo de la devoción de nadie, pero el punto es que Navalny, siendo como era un perseguido político. Una cosa no quita la otra. Navalny no tiene que ser un santo para tener derechos. Y Navalny fue envenenado en un avión, en un vuelo internacional. Tuvo, eso sí, el coraje de, después de ese envenenamiento, regresar a Rusia para ir directo a prisión, y estaba sin motivo aparente en una prisión, digamos, de máxima seguridad con los rigores propios de la Siberia cercana, colindante con el Polo Norte, ¿no? En donde obviamente debe haber padecido secuelas de salud producto de las circunstancias en las que vivía. Entonces, fue un perseguido político. Si no lo asesinaron, murió en circunstancias en donde la responsabilidad última recae sobre Putin. Él tenía cierto grado de apoyo popular, pero tampoco era masivo. Hay que recordar que él fue candidato a la alcaldía de Moscú y obtuvo el segundo lugar con un poco más de un tercio de los votos. Pero Moscú es un bastión de oposición, o lo era cuando había algo parecido a libertad de expresión en Rusia. Y aún así no obtuvo una votación significativa. No hemos visto manifestaciones de protesta en favor suyo, por ejemplo, ¿no? Pese a que todo parece indicar que si no lo mataron, permitieron que muera por las condiciones extremas a que estaba sometido. Pero me temo que no va a tener graves consecuencias. Va a tener consecuencias en el sentido de que la Unión Europea casi inmediatamente después aprueba un nuevo paquete de sanciones contra empresas e individuos en el régimen ruso, pero no tanto de cara al electorado ruso. Tenemos un último reportaje sobre Julian Assange en Londres. Angie, para ponerlo y verlo con Farid. El Tribunal Superior de Londres decidirá próximamente, en una fecha no especificada, si autoriza a Julian Assange a volver a recurrir en el Reino Unido o si, en cambio, puede activarse su extradición a Estados Unidos, aprobada por el gobierno británico en 2022. Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson se retiraron a deliberar tras concluir este miércoles 2 días de audiencias en las que expusieron sus argumentos la defensa del australiano, que estuvo ausente por enfermedad, y la Fiscalía británica en representación de la administración estadounidense. Estados Unidos reclama a Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal Wikileaks, que en 2010 y 2011 expuso presuntos crímenes de guerra de ese país en los conflictos de Irak y Afganistán. La defensa de Assange pidió a la Corte permiso para recurrir a aspectos del litigio que no apeló en otro proceso en 2021, así como la orden de extradición firmada en junio de 2022 por la entonces ministra del Interior. Si los magistrados acceden a su demanda, se iniciará un nuevo juicio de apelación ante la justicia inglesa que podría alargarse en el tiempo. Si se la deniegan, se activará su entrega a Estados Unidos, en cuyo caso sus abogados ya han dicho que solicitarán medidas cautelares para detenerla al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la apertura de un proceso allí. ¿Qué opinas de este caso, del caso de Julian Assange? Nuevamente, no hay que ser santo para tener derechos, y ese es el caso de Assange. Hay críticas a su persona que pueden ser o no reales, no está del todo claro. Sí creo que es cierto que, a diferencia de lo que ocurre con una primera entrega de documentos clasificados que filtran medios como El País de España, Der Spiegel de Alemania, The Guardian del Reino Unido, Le Monde de Francia, creo que también del New York Times, ahí se borra el nombre de informantes
que no siendo agentes no tiene por qué hacerse público su nombre porque los colocas en una situación de riesgo. Entonces, digamos, no es nuevamente un personaje libre de mácula, pero eso es irrelevante. Yo creo que se están violando sus derechos. Está 14 años entre el tiempo que pasó en la Embajada del Ecuador en Londres y en prisión, en lo que podría ser considerado prisión preventiva, sin ninguna condena. Eso debería ser ilegal en una democracia. En segundo lugar, cuando se le detiene, no se le detiene por el pedido de extradición estadounidense, se le detiene por presuntos cargos sexuales en Suecia. Pero ya estando en prisión se presentan los cargos de Estados Unidos y se retiran los cargos de Suecia y ahora está en la picota por los cargos norteamericanos. Y ahí hay un tema fundamental. Estados Unidos dice, no lo estamos acusando de hacer pública información que era de interés público, valga la redundancia, que obtuvo sin violar la ley. Lo que dicen es que él habría cometido delitos porque él mismo fue parte del proceso ilegal de obtener esa información. Por eso lo acusan bajo un acta de espionaje que normalmente podría llevar a la pena de muerte. Pero claro, los británicos han abolido la pena de muerte y no lo hubieran extraditado si hubiera riesgo de que se le aplique la pena de muerte. Entonces se ha tenido que prometer de que no se le va a aplicar la pena de muerte, pero en Estados Unidos las penas se acumulan y las penas totales podrían ascender a 175 años de prisión, o sea, moriría en una prisión. Y yo no he visto la evidencia de que él haya participado en el proceso de extracción ilegal de la información, que es el quid de la cuestión. El problema no es que haya hecho pública información clasificada, el problema es que obtuvo ilegalmente información clasificada según la denuncia estadounidense. Claro, y ese contexto todavía se encuentra en este proceso de investigación y de hecho ahí se tiene que aperturar un poco más el diálogo para entender qué es lo que trascendió en ella, o sea, qué le motivó a actuar de manera ilegal, porque es por ahí por donde le están... Exacto, porque la información que dio a conocer en algunos casos muestra de manera palmaria, en mi opinión, la comisión de delitos o crímenes de guerra o de lesa humanidad por parte del ejército estadounidense en Irak. El caso más notorio es el de este video, donde se ataca a civiles sin armas en la calle que no están haciendo nada ilegal. Están conversando reunidos sin armas, sin fatiga militar, están vestidos de civil y se les ataca hasta dar muerte al último de ellos cuando intentan correr. No hay ninguna evidencia de que esas personas representaran una amenaza para nadie. Entonces, parte de la información que da a conocer Wikileaks es información de interés público porque sería evidencia de la comisión de delitos por parte del gobierno estadounidense. El otro tema que está aquí es, creo, la defensa de Assange argumenta, y yo tiendo a creer que con razón, de que esto es un mensaje para los periodistas en general que sientan la tentación de filtrar información. Ya en los 70 se decidió a través de la Corte Suprema que no era inconstitucional filtrar información clasificada que tú obtenías de la fuente que la tomó. Por eso es que ahora lo acusan a él de ser quien tomó ilegalmente o extrajo ilegalmente la información, sin que quede claro que eso sea cierto. Entonces, esto es casi un mensaje velado para todo periodista de investigación. Den a conocer nuestros trapos sucios y habrá consecuencias. Claro, pero ahí también corre una suerte de inquietud para decir, ¿y los periodistas por qué no podemos acaso cuidar nuestras fuentes? Pero nuevamente, a él no se le acusa de estar protegiendo a sus fuentes, lo cual sería legítimo. Se le acusa de haber sido cómplice de Chelsea Manning. O sea, recordemos este soldado que ya en prisión, si no me equivoco, hace una operación de cambio de sexo y fue indultado por Obama. O sea, él se confabuló con Chelsea Manning para obtener esa información de manera ilegal. La paradoja es que Chelsea Manning, que es quien materialmente obtuvo la información, ha sido indultada, pero a Assange, que era el presunto cómplice, pero no el actor fundamental del delito, lo quieren meter preso 175 años. Ahí poco queda claro que el problema fundamental no es que se haya obtenido información, digamos, clasificada de manera ilegal, sino que la hiciste pública. Y una de las cosas que, digamos, la enmienda en la Corte Suprema se da por el caso de los papeles del Pentágono. ¿Qué papeles del Pentágono? Sí.
porque allí se buscaba, digamos, castigar a los periodistas por publicar información Exacto. secreta. Sí, pero nuevamente, lo que salva al periodista, se me fue el nombre en este momento, pero ese fue el caso, ¿no? Sí. Lo que salva al periodista es que un agente de inteligencia se le acerca a él con la información. Si ese fuera el caso con Assange, no habría problema legal. Pero a Assange se le está acusando de él haber obtenido ilegalmente la información, él haberse confabulado para extraer ilegalmente esa información. Nuevamente, yo tiendo a creer que no hay evidencia en favor de ese alegato, pero ese sería el delito, no el haber hecho pública información que obtuviste de una fuente que por cuenta propia la extrajo de los archivos oficiales. Es que me es inevitable no relacionar lo que estás hablando con el caso de Gustavo Gorriti y el caso Lavajato, porque hace pocos minutos el procurador Javier Pacheco ha pedido que se investigue al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, y a uno de los fiscales, José Domingo Pérez. Y, digamos, lo que quiere es castigarse la labor periodística, criminalizándola. No, además, el fujimorismo quiere que se investigue a Gorriti con base en como única evidencia del testimonio de Villanueva, que es el mismo testimonio que involucra al fujimorismo con la ex fiscal o la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces le creen a Villanueva cuando, digamos, involucra a Gorriti, pero no cuando los involucra a ellos. Y en el caso de Gorriti, yo no soy abogado, pero no me queda claro qué es lo ilegal. O sea, Gorriti ha hecho algo parecido a lo que fue el caso de los papeles del Pentágono. Obtiene información clasificada, digamos, incluso ni siquiera clasificada. No, en Brasil y en Perú y en Colombia y Venezuela, o sea, no solo Perú. Sí, pero digamos, tomando la norma que se está intentando aplicar a Assange, ¿hay evidencia de que Gorriti obtuvo ilegalmente la información? No la hay. Entonces, darle a conocer públicamente no es el problema. Yo no veo evidencia de que Gorriti haya cometido delito alguno. Yo por eso firmé el comunicado en solidaridad con él, porque además hay que poner esto en contexto. El fujimorismo y otras fuerzas que se han visto afectadas por su excelente trabajo periodístico vienen persiguiendo a Gorriti desde hace años, ¿no? Y claro, dicho sea porque de les paso, ha sido una piedra en el zapato. Sí, pues. Ha evidenciado todos estos actos de corrupción y la mejor forma de darle un giro a todo esto es involucrándolo en un proceso. No, y además, digamos, organizaciones de la comunidad judía que andan endilgando calificativos de antisemita a todo el que critica a Israel, que se pronuncien sobre el hecho de que, por ejemplo, el grupo La Resistencia, cuando va a acosar a Gorriti a su propio centro de trabajo o domicilio, siempre saca a colación su condición de judío, en un contexto donde claramente eso es antisemita, ¿no? Pero no hay problema con el antisemitismo cuando se esgrime contra el rival político, aparentemente. Claro. Y otra de las cosas que yo digamos, estaba mirando en el libro es ¿cómo ves tú el tema del pacto en Guatemala? El pacto ahí se llamaba el pacto de corruptos, que estaba una fiscal, estaba el Congreso y que hizo hasta el final que no entre Bernardo Arévalo a la presidencia. ¿Ves similitudes con lo que pasa ahora? Bueno, no sería yo el primero en señalar esas similitudes. Lo han hecho un artículo Vergara y Barrenechea, que creo que se va a convertir en un libro, y donde dicen, curiosamente, igual que acá, derecha radical, izquierda socialdemócrata, en el caso, bueno, al menos fungían de socialdemócratas en el caso de Guatemala y todo lo que hay en medio, como ocurre en el Perú, que votan juntos Perú Libre y el fujimorismo para elegir al Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, descubren que más allá de sus diferencias ideológicas tenían dos grandes intereses en común: perpetuarse en el poder, para lo cual necesitaban capturar las instituciones del Estado y sacar de carrera a los candidatos que pudieran hacerle sombra. El punto es que, claro, digamos, paradójicamente, como ocurrió en su momento con Toledo, sectores de la población se sacan de la manga a un candidato a última hora que pasa a segunda vuelta, y en el caso de Guatemala gana.
El otro que tienen en común es el servir a grupos de interés particular cuando no grupos criminales, como en el caso del Perú a través de la ley forestal, el traerse abajo la autonomía de la SUNEDU, el traerse abajo la autonomía de la ATU, para la Autoridad del Transporte Urbano, etcétera, ¿no? Esas son las dos grandes similitudes. Y sí, esto es un contexto que a nivel político, social, se tiene que tener esta suerte de interacción, de conexión, porque ahí sí quisiera arrancarte una opinión, Farid, respecto a cómo percibes tú la reacción y la posición que en estos momentos toma la sociedad peruana frente a todo lo que ya ha pasado. O sea, cada día vemos cosas y cosas que van más de espaldas a la población, pero la población está muy pasiva. Percibo, me equivoco, que está muy pasiva. A ver, cuando uno ve encuestas de opinión, hay una abrumadora mayoría que hubiera querido un adelanto de elecciones y que, digamos, tiene una opinión negativa de la gestión gubernamental y de la gestión parlamentaria. El tema es que, aunque sigue habiendo un descontento masivo, como en el pasado, hay obviamente razones por las cuales hay entre hartazgo y temor a movilizarse. Por un lado, 49 muertos. No olvidemos que el riesgo ahora es que te maten por marchar y que luego no se investigue tu muerte. Y segundo, yo sí creo que el bloque que antes solíamos llamar antifujimoristas se ha dividido por la experiencia del gobierno de Castillo. Por ejemplo, yo he participado en marchas y me he dado cuenta de la molestia que suscita el que mientras algunos marchan por el adelanto electoral, otros marchen pidiendo, ya no veo eso tanto, pero marchen pidiendo no solo la liberación de Castillo, que está preso por intentar dar un golpe de Estado, sino que se le restituye en el gobierno. Entonces, esa coalición que se forjaba solo en coyunturas críticas como esta se ha fragmentado y creo que eso también es parte del problema. Y digamos, el fenómeno Bukele, tenemos ahorita al ministro de Justicia en El Salvador hasta el sábado, porque quiere encontrar similitudes en el manejo de la seguridad ciudadana para extrapolarlas al país. ¿Por qué eso no es posible? A ver, la primera razón por la que no es posible es porque no es propio de una democracia. Pero claro, según el índice de democracia de The Economist, ni Perú ni El Salvador son ya democracias. Pero acá no hemos llegado al punto de querer apresar a 2% de la población adulta del país sin expresión de motivo y sin juicio o con juicios de cientos de personas a la vez, cosa que viola cualquier norma de debido proceso. Entonces, primer tema, instauren la dictadura que tanto anhelan para poder abusar del poder como tanto desean, ¿no? Pero en segundo lugar, el Perú no es El Salvador y las diferencias son ostensibles. 2% de la población adulta presa en el Perú significaría 500.000 de personas. A ver que me cuenten dónde van a apresar a 500.000 de personas, la mayoría de los cuales probablemente sean inocentes. Van el ministro de Justicia y alcaldes de la ciudad de Lima, de distritos de la ciudad, a aprender de la experiencia de control territorial salvadoreña. El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados. El Perú tiene 1.250.000. El Perú es más de 60 veces el tamaño del Salvador. No son casos equivalentes. El Salvador no tiene la selva tropical que constituye buena parte del territorio del Perú. No tiene nada como la Amazonía. Y el problema delictivo fundamental del Salvador no era el narcotráfico, era la extorsión, que es más fácil de combatir porque, entre otras cosas, no genera ni por asomo las utilidades que genera el narcotráfico, en donde la diferencia entre el precio de venta de 1 kilo de cocaína en el Perú respecto a su venta por gramos en el mercado de destino, por ejemplo en la ciudad de Nueva York, puede ser de más de 71. Son problemas totalmente distintos, en circunstancias totalmente distintas. No va a funcionar si lo intentan. Y si lo intentan tendría que ser al margen de la Constitución, cosa que todo parece indicar a este gobierno no le preocupa tanto, ¿no? Farid Kajat, analista internacional y autor del libro que está en todas las librerías, que se llama Contra la amenaza fantasma, de Editorial Planeta, estuvo con nosotros. Buenas noches, Farid.